querer alabarte, Señor, el darte a ti la gloria, Señor, el poder ofrecerte a ti una ofrenda agradable, Señor. Recibe tu alabanza esta mañana, Señor, y sé tú con nosotros por amor de tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo creo que el miedo más grande cuando a alguien le piden que predique es que uno hable sin que sea el Señor, que uno diga de lo que cree y de lo que piense sin que sea realmente el Señor. El lunes el pastor me preguntó que si podía predicar y yo le dije que sí porque ya tenía un estudio ahí avanzado. Pero cuando ya lo estaba estudiando y meditando en ello, me topé con uno de los papelitos que tengo aquí en mi Biblia, que solo decía una frase que es el título de este mensaje. Y yo sentí en el corazón que ese era el mensaje que el Señor quería compartir esta mañana. Es algo totalmente diferente a lo que había preparado, pero estoy convencido de que el Señor quiere hablar esto. Y es acerca de la realidad más incómoda que podemos ver a lo largo del Evangelio. Es una realidad que ha causado que muchas personas dejen el camino y que muchos nos descuidemos. La realidad en cuestión es la que nuestro Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 7:14, si me pudieran acompañar, por favor. Amén, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecho es el camino y pocos son los que lo hallan, hermanos. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es angosta y el camino difícil, aunque pocos lo encuentran. No nos está diciendo que es imposible, no nos está diciendo que es un camino que no existe. Simplemente nos dice que es difícil. Cuando alguien nos pide que hagamos algo y nos dice que es difícil, no significa que no se pueda hacer, simplemente que requiere un esfuerzo mayor para conseguirlo, para llegar a ello. Y algo que despierta, que me llama la atención, es que dice que el camino es angosto y estrecho. No es por casualidad ni por coincidencia. El camino a la vida eterna es estrecho y es pequeño porque tenemos que llegar a un patrón y tenemos que llegar a un modelo que es el carácter de Cristo, el que nos lo marca para poder entrar ahí. Porque podemos encontrar el camino a la vida eterna, podemos encontrar el camino a la vida en Cristo, pero si no somos conformados al carácter de Cristo ni a la vida que Él quiere, de nada sirve que lo encontremos, sino que tenemos que anhelar y buscar ser conformados a ese modelo para poder acceder a ella. Y eso es lo que ha causado que muchas personas dejen del Evangelio, porque simplemente no están conformes o no están a gusto de que les pidan que tengan que cambiar algo. Las personas que hemos tenido caídas, que hemos estado en pecado, sabemos que eso es incómodo, pero porque ya hemos vivido en la vida de resurrección. Las personas que no han conocido a Cristo, ellos piensan que eso es la comodidad, y fuera de eso, el dejar todos sus anhelos y el dejar todo eso, les resulta incómodo. ¿Cómo alguien puede llegar con un pecador y decirle, tú estás mal y tal, así? Y la iglesia de hoy se ha conformado en crear un evangelio que sea cómodo para el pueblo, que no confronte el pecado, que no confronte las cosas que están mal. Pero al final de cuentas, desde el principio el evangelio ha sido incómodo. Desde que empezó en el desierto ha sido incómodo el caminar con Cristo. Con esto claro, hermanos, sabiendo que es un camino incómodo, que es un camino difícil, pero hermanos, también es el camino más placentero que puede existir en la vida. Porque ¿qué propósito tiene que sea incómodo al final de cuentas? Todo esto, hermanos, es para llevarnos a una vida de santidad. Todo esto es para dejar todo aquello que nos impide, que nos limita para poder llegar a ese camino donde la plenitud de Cristo se manifiesta. Y lo decía el profeta en el Salmo 119:74, si me acompañan por favor. ...119:74, hermano.
Dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El Salmo no dice quién lo escribió, hermanos, pero a lo largo de todos los salmos podemos ver que los santos que escribieron este libro pasaron por dificultades, por pruebas que muchos de nosotros no estamos ni siquiera imaginamos. Pero aún así el salmista decía que la ley es su delicia, la ley del camino del Señor es su delicia. Lo que sí pasa, hermanos, es que el camino es difícil y doloroso en muchos casos, pero al ser el camino más bello, hermanos, es un camino donde nuestro Dios va con nosotros. No va un ángel, no va un santo, no va nadie más, sino el mismísimo Creador es el que va con nosotros a lo largo de ese camino. ¿Qué Dios hay entre las naciones que sea así con su pueblo? Pueden buscar en cualquier otra religión y no hay ninguna religión donde el Dios mismo venga a morar con su pueblo, que venga a morar con la persona en cuestión. Y ese es el consuelo que tenemos a lo largo de este camino, que sí se van presentando dificultades, pero al final sabemos que todo nos lleva a la plenitud de Cristo, todo nos lleva con Él y nos acerca más a Él. El título del mensaje, hermanos, es El santo debe de caminar solo. Y este título lo saqué de una frase del hermano A.W. Tozer, que lo menciona en un libro. Pero me llamó la atención, hermanos, cuánta verdad es que el santo, el camino de la santidad, es un camino solitario, hermanos, y un camino difícil. A lo largo de los tiempos, de las eras de la Biblia, podemos ver que los hombres más grandes de todas las escrituras fueron hombres solitarios, hombres que se apartaron para el Señor. Y hay ejemplos de ellos, pero permítame, hermano, que ya me perdí. Porque el camino de agradar al Señor, hermanos, es un camino impopular, un camino que pocos quieren seguir y que la mayoría rechaza. Pero al final de cuentas, hermanos, ¿por qué buscamos la aprobación de la mayoría si la mayoría fue la que gritó crucifícalo? Al final de cuentas, el camino más apartado y más solitario es el camino que el Señor ha estipulado para encontrarnos con Él. La santidad, hermanos, es el concepto de ser algo apartado para un propósito, para un servicio de parte del Señor. Y hemos oído esto a través de los años, de las prédicas, de los mensajes, hemos oído. Pero quiero ver con ustedes, hermanos, un poco más de la santidad. Y con ello quiero revisar las figuras que vemos a través de las Escrituras. Y con ello quiero enfocarme principalmente en un artefacto del tabernáculo de Moisés que nos muestra algo bastante importante. Ahora, el ser santos y la santidad son cosas diferentes. O sea, cuando venimos a Cristo somos contados santos por fe, y el camino de la santidad es un camino progresivo que nosotros vamos llevando, que es por gracia, para llegar al punto que Dios quiere. Cuando Él nos da el nuevo nacimiento, adelante de sus ojos ya somos santos, delante de sus ojos somos justos. Pero el camino que nos lleva a la santidad es un camino personal, independiente de del nuevo nacimiento. Entonces, hermanos, con esto en mente, para llegar a la santidad, ya siendo nacidos de nuevo, hermanos, no es necesario dejar pecados o dejar cosas ocultas, sino simplemente dejar distracciones que nos van apartando de lo que es el camino que Él marcó para nosotros. Que son cosas que al estarlas oyendo, al estarlas viendo, nos distraen del camino principal que Dios tiene para nosotros. Por eso es que el camino es solitario, porque dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo, a veces el Señor le pide a unos una cosa, a otros les pide otra cosa, para llegar a ser apartados para Él. Ahora quiero revisar con ustedes un poco del tabernáculo. Cuando uno entraba al tabernáculo, hermanos, estaba el atrio, donde cualquier persona del pueblo podía entrar. Y la puerta, dentro de lo que cabía, era amplia, era grande. Pero conforme uno va llegando al lugar santísimo, se va estrechando cada vez más, cada vez menos son los que pueden llegar, cada vez son menos los que pueden acceder a ese lugar. Por eso mismo el camino se va estrechando y se va haciendo todavía más solitario. En el camino del atrio entraba todo el pueblo, de todas las tribus.
En el lugar santo solo entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y así mismo es en la caminata cristiana. Conforme uno va acercándose más al Señor, se va dando cuenta que hay menos personas, incluso dentro del cuerpo de Cristo, que están dispuestos a llegar ahí, que están dispuestos a alcanzar ese camino. Y sabemos, hermanos, bueno, el arca de la alianza, que es en lo que me quiero enfocar, es figura de nuestro corazón, es figura de nuestro ser interior. El tabernáculo es figura de nosotros, pero el arca es figura de nuestro corazón. Y para ver las verdades que hay ahí, hermanos, tenemos que entender cómo era el arca y de qué estaba fabricada. El arca del pacto era hecha de madera de acacia. O sea, la madera, el árbol nos habla de hombres principalmente, ya la madera de un hombre tratado. Pero algo particular es la madera de acacia, es de un árbol muy torcido, muy duro y muy difícil de trabajar. Además de que no es un árbol muy alto como para sacar las tablas que se requerían para hacer la cosa, había que trabajarlo demasiado. Y cuando el arca se terminó, hermanos, tenía una forma, la forma que Dios había instituido, estaba trabajada de la manera que Dios había instituido y del material que Dios había instituido. Había sido un hombre, por decirlo así, que ya había sido tratado, que había sido conformado al patrón que Dios quería. Pero no era suficiente, porque al final de cuentas seguía siendo hombre, seguía siendo madera. Lo que era necesario para que la presencia del Señor pudiera estar ahí, hermanos, era que estaba recubierta de oro. Y el oro nos habla de la naturaleza divina, del carácter divino. Ahora, el arca estaba cubierta por fuera, que eso nos habla de que nosotros, como cristianos, como creyentes, deberíamos de reflejar ese carácter divino en nuestra acción, en nuestra forma de ser, en nuestra actitud de vivir. Se debería de reflejar el carácter divino. Pero lo más importante, hermanos, es que también estaba recubierta por dentro. Por dentro, ¿quién iba a ver lo que estaba dentro, hermanos? ¿Quién ve lo que está dentro de nuestro corazón sino únicamente el Señor? De ahí en fuera, no importa lo que aparentemos, lo que digamos, el único que ve y que escudriña nuestro corazón es Dios. Y Él es el único que lo conoce incluso mejor que nosotros. Por eso, yo considero que es más importante todavía tener el carácter divino internamente que mostrarlo externamente. Porque externamente los hermanos nos pueden ver, las personas nos pueden ver y decir, ese es cristiano, ese lleva una vida santa. Pero ¿qué es lo que el Señor ve de nosotros cuando nos ve? ¿Qué es lo que el carácter de Dios dentro de nosotros refleja? Porque uno puede estar recubierto por fuera con el carácter divino. Uno puede aparentar por fuera tener el carácter divino y aún así el Señor puede usarlo. Ejemplos hay de personas que por fuera aparentaban una piedad y un carácter. Tenemos el ejemplo de Saúl, tenemos el ejemplo de Sansón, personas sobre las cuales el Señor descendía y el Señor los usaba, pero no eran personas que por dentro tuvieran la integridad de tener el carácter divino. No eran personas que por dentro estuvieran llevando la presencia del Señor permanentemente, como el arca nos muestra que sí era. Porque el propósito principal del tabernáculo, ¿cuál era? Dios hacerse una morada en medio de su pueblo, Dios habitar en medio de su pueblo. Y nuestro corazón, Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero necesita un lugar en el cual la presencia del Señor pueda estar y en el cual la presencia del Señor pueda permanecer. No solo llegar y usarnos de vez en cuando, sino permanecer. Por eso nuestro carácter, hermanos, nuestra forma de ser debe buscar llegar a ser santos internamente, más que externamente, hermanos. Y se escucha feo, hermanos, decir de que de nada sirve si por fuera somos santos y bien portados, si por dentro no. Pero la realidad es que si estamos caminando así, hermanos, solo somos tibios. Porque no estamos ni calientes ni fríos, hermanos. Por dentro estaremos fríos, por fuera estaremos mostrando una apariencia de ser calientes. Al final de cuentas, hermanos, nosotros si caminamos así solo somos cristianos tibios. Y es el peor tipo de cristiano que puede existir. Porque es un cristiano que vez tras vez está escuchando la palabra, que vez tras vez está oyendo del Señor, que vez tras vez está recibiendo del Señor, pero que no lo permanece, no lo recibe. Y únicamente uno se va acarreando más juicio de verdades que va oyendo, de palabras que va escuchando, pero que no está poniendo por obra. Hoy estamos en los tiempos de Elías, hermanos. ¿Y qué fue lo que Elías le dijo al pueblo? Si Baal es Dios, servidle. Pero si Jehová es Dios, servidle de todo corazón. En este tiempo, hermanos, ya
debiera ser que ya hubiéramos decidido a cuál de nuestros dos dioses vamos a servir. Si a nuestro ser interno y a lo que nosotros queremos, o a Dios y a buscar verdaderamente la santidad interior. Buscar de verdad ser apartados para el Señor. Ahora, para ser santo uno no necesita apartarse a un monte y alejarse de todos. Hay ejemplos en la Biblia de personas que eran santos y aún estando rodeados de gente eran apartados para el Señor. Tenemos el ejemplo de Abraham. Él tenía siervos, tenía Sara, tenía Lot. Pero en cada aparición que tenemos de Abraham en la Biblia, se muestra que cuando él se encontraba con el Señor, él estaba aparte. Y aún cuando leemos que está con más gente, que está con sus siervos y todo, pareciera que Abraham está ahí solo. Porque era el único que llegaba a conocer al Señor y que llegaba a tener una relación personal con el Señor, independientemente de su entorno. Hay otros ejemplos, como el ejemplo de Noé. Él llevaba oprobio por apartarse para el Señor y trabajar en la obra del Señor. A él lo menospreciaban, se burlaban de él, el propio mundo que existía. Y al final de cuentas, gracias a que él decidió atender la voz, hermanos, hoy estamos nosotros aquí. Porque a él no le importó el qué dirán, sino únicamente agradar al Señor. Y el otro ejemplo, que es un ejemplo que se podría decir que es igual que el de Abraham, es el de Moisés. Moisés fue un hombre que cuando era joven estaba rodeado de todo lo que este mundo podía ofrecer. Y que cuando decidió servir al Señor, se apartó por 40 años, que hasta cómo hablar se le olvidó. Para que el Señor pudiera hacer algo, para que el Señor pudiera tener una relación personal con Él, un encuentro personal con Él. Y de ahí ese hombre cambió y pudo ser usado por el Señor, hermanos. Los requisitos que el Señor nos pide son básicos para poder llegar a ser santos, no es cosa del otro mundo. Y creo que el más obvio está en Proverbios 29-23, si me pudieran acompañar. Dice: lo soberbia del hombre abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. No, permíteme, creo que me equivoqué de cita. Una disculpa, hermanos, que perdí la cita, pero es donde dice que Dios al altivo lo mira de lejos y mora con el humilde. Así. Pero el punto, hermanos, es de que el requisito más básico para poder ser portadores de la presencia del Señor es ser humildes. El tener un concepto de nosotros mismos más bajo que el que tenemos de las demás personas. Cuando tengamos todos esos ingredientes, hermanos, podemos ser portadores de la palabra. Podemos ser el arca del pacto que lleve la presencia del Señor. ¿Y qué era lo que llevaba el arca? Dentro de ella llevaba la ley, las tablas de piedra. Que las leyes de nuestro Dios sean escritas en nuestro corazón, en la tabla de nuestro corazón. Llevaba las verdades, porque llevaba el pan vivo, el maná. Y llevaba la vida de resurrección. La vara de Aarón que reverdeció. Y yo creo que, hermanos, que la vida de resurrección de la que habla no es nada más de el cuando moramos por salir y reinar con Él y vivir con Él. Siento yo que se refiere más a cuando el Señor nos salvó de nuevo, que nos encontrábamos muertos en delitos y pecados y que el Señor nos resucitó de entre los muertos para darnos vida con Él y vida eterna. Viéndolo así, hermanos, qué tesoro más grande es llevar la presencia del Señor, ¿no? Qué tesoro más grande es poder que el Señor vaya con nosotros día con día, que la presencia del Señor vaya con nosotros. Otra cosa, hermanos, es que debemos ser invisibles a los ojos del mundo. Debemos ser desconocidos a los ojos del mundo.
Porque la fama que este mundo ofrece, hermanos, el conocimiento que este mundo ofrece, de nada sirve delante de los ojos del Señor, sino que el Señor sus mejores joyas, sus joyas más preciosas las esconde, las guarda. Y como les menciono, hay ejemplos de personas que fueron escondidos hasta que Dios los decidió usarlos, y durante toda su vida fueron desconocidos totalmente. Tenemos el caso de David, que estaba escondido con las ovejas antes de que Dios lo mandara a llamar. Con Gedeón, que también estaba escondido debajo de un almud, ahí trabajando. Tenemos el ejemplo de Pedro, que estaba pescando en su labor. El ejemplo de Noé, de Enoc. Hay tantos ejemplos, hermanos, a lo largo de la Biblia de personas que no buscaban la grandeza, sino que simplemente en el lugar secreto ellos tenían una relación personal con Dios, y que en el lugar secreto, cuando Dios los mandó a llamar, ahí se encontraban. Creo yo que el ejemplo más grande es el de Jesús mismo. Durante sus primeros 30 años de vida no sabemos nada de él, y eso tiene el propósito de demostrarnos que nuestra vida, nuestra forma de vivir a los ojos del Señor no es importante, en el sentido de que lo que hagamos con nuestro tiempo, con nuestros deseos personales no importan, sino únicamente lo que hagamos para acercarnos a Él, para buscarlo a Él, para tener ese acercamiento con nuestro Señor. Lutero decía que el grado más alto en el servicio de Cristo es la pérdida de la reputación. El ser desconocidos delante de los ojos de los hombres nos da a nosotros la ventaja de poder ser conocidos delante de nuestro Dios. Nos da la oportunidad de llevar una vida en lo secreto con Él, de llevar encuentros con Él, de que la estrechez que hay en medio del caminar nos acerque más a Él, nos una más con Él. Y entre más pronto nos demos cuenta de eso, hermanos, más pronto seremos candidatos a que el Señor nos use, a que el Señor decida visitarnos, y en ese momento que la presencia del Señor permanezca con nosotros, hermano. El sumo sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo, siempre que llegaba delante del propiciatorio, llegaba con una actitud de intercesión por nuestros hermanos, por el pueblo, llevaba los pecados del pueblo. Hermanos, también necesitamos ser intercesores en este tiempo por la iglesia, por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro pueblo, porque al final de cuentas, aquellas personas que estén clamando y que estén buscando la salvación de otros son los que van a llegar a la meta que el Señor tiene. Aquellas personas que estén en el lugar secreto llevando a nuestros hermanos en oración, llevando una carga verdadera por el pueblo de Dios, son los que Dios va a morar con ellos, los que no les va a faltar el aceite en este tiempo, los que no les va a faltar el llevar la presencia del Señor. El ser alguien que interceda, hermanos, por nuestros hermanos, creo yo que es lo más importante en esta vida. Porque si nosotros nos estamos derramando continuamente delante del Señor por otros, el Señor no nos deja vacíos. Cuando uno lleva a alguien en oración y el Señor lo usa para suplir esa necesidad, el Señor no solo lo usa a uno y lo deja vacío, sino que el Señor deja algo dentro de uno cuando uno es usado para llevar a los hermanos en oración, para llevar las cargas del pueblo. Y es ahí, hermanos, donde el Señor va dejando pequeñas pepitas de su carácter dentro de nuestro corazón, que a la larga forman el carácter que Dios quiere. Pero es de estar constantemente llevando en oración, llevando en clamores por nuestros hermanos. Viendo la situación de la iglesia, hermanos, y del mundo, no debería ser extraño que hoy estuviéramos clamando y pidiendo: Señor, acuérdate de tu pueblo. Señor, vuélvete a tu pueblo. La parte más importante de la intercesión, hermanos, es que sea sincera, que sea una carga verdadera que llevemos, que nos pongamos en los pies de aquellos que estamos llevando en oración, que estamos llevando en intercesión. Nosotros, por llevar nuestra fe hoy en día, lo peor que nos pueden decir es locos, fanáticos. Hermanos, hay países donde nos matan por no negar nuestra fe. Hay un testimonio que me contó un hermano hace tiempo. Fue en una parte de África, no recuerdo en qué país. Eran dos pastores, o sea, el pastor y su esposa.
y ellos iban caminando en la noche en una calle de su ciudad, cuando en eso un grupo islámico se acercó y sin preguntar se dieron cuenta que eran cristianos. Mataron al esposo, le cortaron la cabeza y a la esposa le abrieron aquí igual. Este hermano fue a ver a la hermana en el hospital y le preguntó, no recuerdo bien la pregunta exactamente que le hizo, pero fue que ella por qué estaba caminando con el Señor, que ella sí se sentía bien con su fe. La hermana apenas si podía hablar, tenía que ponerse la mano aquí para tapar para que la voz pudiera salir. Y el hermano cuenta que cuando la hermana escuchó su pregunta, ella se cubrió aquí y con un grito ahogado le dijo: yo tengo mis ojos puestos en lo eterno, yo sé a dónde voy. Hermanos, esa es una vida de santidad, una vida que ha buscado encuentros con el Señor, una vida que de verdad anhela este camino, que de verdad se deleita en este camino. Nosotros podemos estar gozosos hasta que llegue el punto en el que nos confronte algo así. Nosotros podemos estar felices con la caminata que estamos llevando hasta que nos confronte algo así. Esa hermana no dudó ni un segundo, pese a que había perdido a su esposo, había perdido la capacidad de hablar y habían sido ultrajados por esa gente. Ese es un testimonio del cual la hermana salió viva. ¿Cuántos testimonios no hay de hermanos que no han salido? Y son hermanos los cuales llevan una vida que si nosotros lo diéramos, hermanos, nos avergonzaría. De ver cómo ellos de verdad anhelan una santidad que nosotros en Occidente creemos olvidada, creemos que es cosa del Antiguo Testamento, pero en los países donde son perseguidos, hermanos, esa santidad existe. Y esa santidad es la que el pueblo de Dios está dispuesto a llevar. Dios dice que Él se purificó a su iglesia para presentarse una esposa santa y limpia. Nosotros, ¿cómo nos hemos permanecido en esa limpieza y en esa santidad que Dios nos ha dado? ¿Hemos buscado anhelar más, llegar a ser más, o nos hemos acostumbrado a un evangelio cómodo que hemos llevado, a una santidad de domingo y jueves? ¿O de verdad anhelamos una santidad más profunda que se refleje en una vida con un carácter divino? Y nosotros llevamos pruebas económicas, espirituales, que el Señor permite en nuestras vidas, para que nosotros busquemos esa santidad, hermanos. Porque cuando uno cuando uno busca ese camino, las cosas no se hacen más fáciles, al contrario, creo yo que se hacen más complicadas. Pero la diferencia es que tenemos más del Señor para afrontar esas circunstancias. Tenemos la capacidad de parte del Espíritu para poder decir en medio de esas situaciones: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero ¿qué pasa si llegamos a esa situación y no tenemos nada del carácter divino de nuestro corazón? Tronamos al final de cuentas, hermanos. No reaccionamos como Dios quisiera que reaccionáramos y se pierde lo que el Señor ya había puesto. Por un arranque, por no tener un carácter formado delante del Señor. Ahora, sabiendo que es un camino complicado y sabiendo que es un camino difícil, lleno de pruebas, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes por qué buscan al Señor? ¿Por qué seguimos buscando? ¿Por qué seguimos en este camino si ya sabemos que es incómodo, que es difícil, que es tal y tal cosa? Imagino que cada quien debe tener una convicción personal, una convicción que cada uno tiene de que por qué considera que el camino del Señor es vida y por qué quiere llegar a la santidad. Yo les quiero compartir el mío, y es que antes de ir al instituto yo no frecuentaba mucho leer la Biblia. Me recuerdo que yo nada más completé la lectura de una vez por la Biblia para aceptar la admisión y ya. Pero de ahí en más yo no leía regularmente la Biblia. Y estando allá, pasé por un pasaje que cuando yo lo leí con entendimiento, hermanos, ese pasaje me traspasó. Por lo que ahí se muestra, por lo que ahí dice, y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Si me acompañan a Isaías 6:1, por favor. Esta sí es la cita, hermanos.
Amén, hermanos. Vamos a leer hasta el 8. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y los quintales de la puerta se estremecían, y con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado con las tenazas del altar. Y tocando sobre él mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de esto oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Yo cuando leí esto, hermanos, me quedé asombrado de cómo es la gloria del Señor. De cómo en la presencia del Señor, dentro de la sala de su trono, hermanos, la presencia del Señor que hay ahí, la gloria que se manifiesta. Los seres que están ahí, hermanos, son seres que han visto la gloria desde antes de la creación, que han estado ahí con Él, y lo único que pueden decir es: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Yo cuando leí eso, estando en el instituto, me quedé confrontado, porque dije: si el profeta Isaías estaba delante de él y decía: ay de mí, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué esperanza tengo yo de estar ahí, de ver esa gloria? Y algo que me llama la atención es que dice el profeta, no dice: ay de mí que soy pecador, ay de mí que soy asesino, ay de mí, dice: ay de mí que soy inmundo de labios. O sea, la inmundicia que uno puede reflejar podría haber sido cualquier cosa, pero él mencionó de labios. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y dijo: ay de mí que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Hermanos, Isaías llevaba una vida íntegra delante de los ojos de cualquiera que le preguntara. Yo estoy seguro que él llevaba una vida íntegra delante del Señor, pero al ser confrontado por la gloria del Señor, lo único que pudo decir: ay de mí. Y no solo eso, hermanos, dijo: ay de mi pueblo, porque él sabía que es el pueblo de Dios, que son los únicos que tienen la bendición de Dios, y aún así es un pueblo inmundo. Eso es lo que les mencionaba, hermanos, de qué importante la intercesión, porque Isaías no se quedó con el dolor de que: ay, mi vida no es suficiente para estar aquí, sino se quedó con la carga del pueblo, de decir: mi pueblo es un pueblo inmundo y nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. ¿Cómo aspiramos a llegar a esa presencia? Y yo estaba en eso meditando cuando leí eso por primera vez, cuando llegué a la parte que dice: y voló hacia mí uno de los seres y puso un carbón encendido sobre mis labios y dijo: he aquí, es limpio tu pecado y quitada tu culpa. ¿Cuánto no dolió poner un carbón encendido en los labios, hermanos? ¿Cuánto no dolió un fuego en los labios, hermanos, para purificar? Pero es el proceso que llevó para llevarlo a estar digno delante de la presencia del Señor. Isaías tenía el clamor de decir: ay de mí. Y por eso mismo su clamor fue escuchado. Y Dios mandó un ser para que purificara sus labios y pudiera estar en la presencia del Señor, y pudiera estar delante de Él. Por eso, hermanos, es que el camino es difícil. Por eso es que el camino es doloroso. Porque eso es lo que nos limpia, lo que nos purifica, para poder estar en la presencia del Señor, para poder soportar su gloria, para poder ver su gloria. Este mensaje, hermanos, no es para alguien que va a nacer de nuevo y que apenas va caminando. Este mensaje es para las personas
que quieren llegar a ser santos, a estar en el lugar santísimo. No para aquellos que están felices en el atrio, que, soy salvo, con eso tengo suficiente. Este mensaje, hermanos, es para aquellos que de verdad anhelan estar en la presencia del Señor. Y creo yo que todos aquí queremos estar ahí. En pequeña, gran medida, todos nosotros queremos ver la gloria de Dios. Pero eso no va a llegar, hermanos, si no estamos buscando esa santidad interior. Si no estamos caminando solos delante del Señor para acercarnos a Él. Nadie más va a responder por nosotros delante del Señor por nuestras acciones. Nadie más va a responder delante del Señor por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos obedecido, por lo que no hayamos obedecido, sino que cada uno va a llevar el peso de sus acciones. Creo yo que cada uno lleve el precio de una santidad es un bastante buen premio cuando el Señor nos llame. Cuando el Señor nos llame y vea que sí tuvimos fallas a lo largo de la vida, pero que en el camino de la santidad que Él fue el que nos puso, nosotros decidimos avanzar más y más. Y que llegamos al punto de ser un deleite para Dios, para nuestro Dios, para poder agradarlo a Él. Vale la pena ser oprobio en este tiempo, hermanos. Vale la pena el llevarlo. Que veamos que el camino de la santidad, hermanos, sí es difícil. Mucho, es más difícil que cualquier otro camino. Pero que vale la pena por el premio y por lo que nos va acompañando delante de este camino. Sé que no es un mensaje muy largo, hermanos, pero la verdad, el mensaje que tenía previamente era muchísimo más largo. Pero cuando empecé a estudiar, cuando empecé a ver, el Señor quería hablar acerca de esto. El Señor quería mostrarnos que no es tiempo de estar cómodos, ni de estar en el camino que vamos, sino es de esforzarnos y llegar a ser más. Y si en nuestro caminata podemos desfallecer, podemos ver las dificultades, podemos pecar incluso, hay esperanza delante del Señor, hermanos. Si nos arrepentimos y si podemos decidir delante de su presencia, ay de mí, Señor. Porque el Señor quita la culpa. Y es doloroso, pero la quita. Que veamos esa gloria, hermanos, de la que mencionaban los seres. Que veamos su presencia independientemente de qué es lo que estemos haciendo hoy, hermanos. Que de verdad busquemos un camino cerca con Él. La fidelidad a Dios no es solamente yo no adoro otros ídolos, yo no hago tal cosa, yo no escucho tal cosa. La fidelidad a Dios es no hacer cualquier cosa que nos pueda apartar de oír su voz. Si algo no precisamente malo, pero sabemos que eso nos distrae de poder oír la voz del Señor, que nuestra fidelidad pueda ser, no lo voy a hacer porque quiero seguir oyendo la voz del Señor, porque quiero seguir sintiendo al Señor, quiero poder seguir escuchando su guianza. Y ese es el camino que nos lleva a esa santidad, hermanos, que muchos sectores del pueblo de Dios lo creen olvidada. Hoy decir en una iglesia que uno es santo, que uno busca la santidad, lo miran uno raro porque dicen, este quiere ser canonizado. Pero no, el camino de la santidad es simplemente ser apartados para tener una relación personal con Dios, tener una cercanía con nuestro Creador, porque ese es el don más precioso que hay en este mundo, tener a nuestro Dios con nosotros morando en nuestro corazón. Así cuando vemos situaciones que para alguien normal, que para alguien que está fuera de este río, significan el fin del mundo, para nosotros significan el Señor va a tener una oportunidad más de mostrar su gloria. El Señor va a tener una oportunidad más de pulir mi carácter, de pulir mi forma de ser. La carga que debiéramos tener, hermanos, es que todos como pueblo seamos la nación santa que Dios espera en este tiempo. Que seamos ese pueblo que Él espera, una esposa santa, limpia. Porque el tiempo se acaba, hermanos. Cada vez que pasa uno de las noticias o que ve cómo está la situación del mundo, se da cuenta
de que quien esté lo suficientemente ciego para decir que Cristo no viene, la verdad, hermanos, Cristo ya viene. ¿Y qué va a encontrar en nosotros? Una de las profecías decía de que sin importar qué hubiéramos hecho con nuestra vida, con nuestro tiempo, el Señor restaura. Y el Señor puede hacer algo en un tiempo que ya todo el mundo dice, no, esto ya no alcanzó. Pero el Señor en ese último tiempo, Él puede hacer el milagro de que nuestra vida dé a luz la vida de Cristo. Qué mejor que nos encuentre clamando y pidiendo por buscarlo a Él, por encontrarnos con Él, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor esté con ustedes. Que yo te estaba sentado allá atrás escuchando y gozándome, y tenía yo una sonrisa en mi corazón por qué privilegio, hermanos, que en medio de una generación de jóvenes que hoy solo están buscando lo material, lo mundano, lo pasajero, ambiciones humanas, caminos de pecado, vacíos, que Dios pueda tener jóvenes que tengan un anhelo de ser santos. Es increíble, es muy precioso. Oremos por nuestros jóvenes, que Dios ponga ese corazón y que los jóvenes sean los que vengan a animarnos a los viejos de edad o viejos de caminata con el Señor, por eso dice la Biblia que en el tiempo de los niños y de los que maman será la fortaleza, y Dios estará hablando a través de jóvenes, hablándonos, animándonos, exhortándonos. Que Dios ponga ese anhelo, hermanos. El santo debe caminar solo. Llevar el oprobio por querer ser diferentes. Ser objeto de burla y de rechazo de otros porque queremos ser cristianos. Porque queremos rendir nuestra vida a la voluntad de Dios. Y eso nos hará impopulares, hará que muchos nos rechacen, porque es el camino para llegar a agradar al Señor y a terminar la carrera con gozo. Y pocos son los que lo hallan, pero el llamado es para todos. Que Dios nos ayude, hermanos. Muy hermoso mensaje del Señor. Cuando yo supe el título dije, Señor, qué precioso. Porque desde hace tiempo tenía inquietud de preparar un mensaje con ese título. Porque yo también vi ese mensaje y es muy desafiante, hermanos. El santo debe caminar solo. Y entre más deseemos agradar a Dios, más soledad. Porque no nos van a entender. Ni aún gente de la iglesia no nos va a entender, nos va a rechazar. Por exagerados, por fanáticos,
porque no queremos vivir la vida. No, queremos vivir la vida, pero la vida abundante que hay en Cristo. También fui animado en estos días porque se me acercó un joven de aquí de la iglesia, llorando, hermanos, con lágrimas, derramando lágrimas. Yo me preocupé, ¿qué pasa? Y me dijo, es que tengo una carga profunda por la condición de la iglesia. He estado orando por la iglesia, no solo la nuestra, sino la iglesia universal. Y hoy lo oímos también, es parte de esa soledad ahí con el Señor. Porque los que estén en esa soledad van a ser los que Dios va a manifestar en el día de su gloria. Como Juan el Bautista también estuvo escondido años. Los que estén escondidos, no buscando ahorita la fama, ni la gloria humana, ni ser reconocidos y exaltados, escondidos, intercediendo por la iglesia, intercediendo porque lleguemos, Señor, perdona a tu pueblo, salva a tu pueblo, a Bethesda, a la iglesia, por aquellos que están en el otro río y pensando que están en el camino correcto. Señor, ten misericordia. 2 jóvenes en esta semana han animado mi corazón, hermanos. Y quiero aprovechar, bueno, más va a ser breve. Lo que oímos ahorita es un camino que nos lleva a la gloria. Es un camino que nos lleva a ser llenos de Dios y a la eternidad gloriosa con Dios. Pero en el retiro de pastores, nuestro pastor general nos dijo las razones de quienes estarán en el infierno. O sea, es la otra moneda, la otra cara de la moneda. Y dijo ahí, incluyendo pastores. Uno es el orgullo de su espiritualidad. Como oímos en esta mañana también. El camino de la santidad es la humildad, porque al orgulloso Dios lo ve de lejos y lo resiste. Y el hermano también, el pastor, nos habló de ser invisibles. Invisibles. Lo oímos esta mañana. Escondernos detrás de la roca y que solo Él se ha visto. El orgullo, hermanos, nos va a hacer que muchos terminen en el infierno. El otro punto es la inmoralidad. Y lo oímos esta mañana, el camino de ser diferentes, la inmoralidad. Y fuimos ahí animados y exhortados como pastores a que no permitamos en la iglesia la inmoralidad. Es una de las 4 requisitos que en Hechos 15 el concilio determinó para ser salvos. Debemos tomar medidas para evitar la inmoralidad en la congregación. Por eso las mujeres deben de vestir con decoro. Por eso los jóvenes no deben de salir solos, ¿verdad?, a noviar. Por eso debemos de poner en orden nuestra vida en esta área. Y la otra, son 4 cosas. La tercera es por mentiras, porque los mentirosos terminarán en el infierno. Por mentiras. Si andamos en el camino de mentiras, terminaremos en el infierno. Y nos dijo el hermano, no queremos vivir en un reino donde todos mienten. Tenemos que ser veraces, hermanos, y rechazar la mentira. Y el último punto que nos puede apartar y conducirnos hasta el mismo infierno lo que puede evitar ser recibidos en las moradas eternas, y lo dice en Lucas 16, del 9 al 11,
es el manejo de nuestras finanzas. Porque dice Malaquías capítulo 3, versículo 8, que si no somos fieles diezmando y ofrendando, somos ladrones, y los ladrones terminarán en el infierno. No es cosa ligera, son 4 cosas que nos dijo, que evitarán ser recibidos en las moradas celestiales. Y el hermano en el seminario anterior que habló de este tema, dijo que quienes no sean fieles diezmando y ofrendando, y él ya nos enseñó sobre cómo hacerlo, no vamos a participar de la gloria que viene. Quizás no vayamos al cielo, quizás vayamos al cielo, pero no vamos a participar de la fiesta de la gloria que viene, porque hemos estado robándole al Señor. Yo hace poco hablé con un cristiano y le dije, es que ese diezmo y la ofrenda son santos, son sagrados y no se pueden tocar, aunque te quedes sin comer. Es parte del camino a la santidad. Saber discernir qué cosa es santo, cuál es el camino santo de santidad, el camino de verdad, el camino de humildad, el camino de rectitud y el camino de darle a Dios lo que es de Dios. Amén, amados. Con mis manos en alto, con alabanza en mi boca, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con un canto en mi alma, te alabo, Señor, con mis manos en alto, con alabanza en mi boca, con un canto en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con un canto en mi alma, te alabo, Señor. Y ahí en el retiro también el pastor general nos dijo algo. No podemos pensar en este camino hacia la santidad si no hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo no solo es creer que existe Dios y que existe Jesús. Es un milagro en donde Dios opera y se engendra la vida de Cristo en nosotros. Es un momento en que nos rendimos a esa gloria santa de Dios y le entregamos nuestro ser para ser cambiados, para querer vivir agradándolo a Él. Y hay una operación donde la vida del Señor es puesta en nosotros y es un nuevo nacimiento. Hay muchos en las iglesias, espero que aquí no sé, que pueden tener años de asistir a la iglesia y no son nacidos de nuevo. Y yo creo que una señal es que si tú no tienes un anhelo por la santidad, si tú no tienes un anhelo por luchar por ser diferente, ese anhelo por querer agradar al Padre,
hay que ir a las rodillas. Hay que ir a las rodillas e indagar si soy nacido de nuevo. Si realmente soy nacido de nuevo o solamente creo. Y dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, pero no hay un cambio en su vida. No hay un anhelo. Los demonios no tienen un anhelo por la santidad. Amén. No tienen un anhelo por querer cambiar. No tienen un anhelo por querer pagar el precio, como Isaías, que aún estuvo dispuesto a que, como dijo, duela lo que duela. Aceptó que los carbones encendidos quemaran sus labios, santificaran sus labios. Este mensaje fue un mensaje de Dios, del corazón de Dios. Y yo quiero animarlos, hermanos, quienes hayan oído la voz de Dios, hablada por un joven, que Dios lo guarde y que siga con ese anhelo. Que aquellos que Dios haya tocado hoy su corazón y digan, Señor, yo quiero que tú cambies lo que tengas que cambiar en mi vida. Yo quiero escoger el camino de la soledad para tener tu favor. Yo quiero complacerte, Señor. Yo quiero tener ese anhelo fresco y nuevo por vivir una vida diferente. Porque si no enderezamos nuestro camino, hermanos, muchos que creen que van a ir al cielo estarán en el infierno y estarán sorprendidos. Y pregúntate en tu corazón, ¿he nacido de nuevo? Porque si no, hoy el Señor está dando esa oportunidad. Los que quieran decirle, Señor, yo quiero tener ese anhelo, Señor. Yo quiero anhelar el camino de la soledad. Yo quiero anhelar vivir para agradarte, Señor. Vivir para recibir esas gotas de oro divino cada día en mi vida. Amando tu palabra, amando a los hermanos, amando a la iglesia. Siendo fiel en lo que tú esperas de mí. ¿Por qué no se acercan al altar? Porque el primer paso es la humildad. Es reconocer que aún me falta mucho. Es reconocer que aún no he rendido todas las áreas de mi vida. Pero quiero hacerlo. Y quiero pagar el precio, Señor, lo que tengas que hacer. Aunque duela. Pero quiero terminar en los lugares celestiales. Quiero ser recibido, como tú dijiste en Mateo, ser recibido en los hogares celestiales. Señor, henos aquí, Señor, reconociendo, Señor, que necesitamos un toque fresco de ti, que quebrante nuestro corazón endurecido por la tibieza, por el pecado, Señor, por amor al mundo, por amor a nuestros propios caminos y deseos. Señor, queremos recibir de ti un toque fresco, Señor. Queremos recibir de ti. Queremos recibir de ti, Señor, un toque fresco esta mañana. Gracias porque tú nos has venido a hablar, Señor. Has hablado, has manifestado tu palabra viva. Señor, quebrántanos. Danos un corazón humillado delante de ti, humilde y manso, obediente. Señor, porque será lamentable vernos en el infierno, creyendo que estábamos en el camino de vida. Señor, y si alguien aquí no ha tenido el nuevo nacimiento, si alguien aquí no ha recibido el soplo divino,
Si alguien aquí no ha sido engendrado por el Altísimo, te pido que lo hagas, Señor, en esta hora. Señor, te pido que desciendas al corazón humilde, humillado y necesitado, que reconozca sus pecados, que reconozca que ha fallado, que reconozca que no somos lo que tú deseas de nosotros, pero aquí estamos, Señor, humillados, rogándote un toque fresco, Señor. Hoy, Señor, danos, Padre, una carga por otros. Danos una carga por otros, por tu iglesia. Señor, que clamemos por causa de los pecados que se cometen en medio de tu pueblo. Que clamemos, Señor, por los que caminan en tibieza. Que clamemos, Señor, porque los que no entregan su corazón y no rinden su corazón. Oh, Señor, porque toda soberbia será rechazada y solo los mansos y humildes serán aceptados en el reino que viene pronto. Y solo los invisibles serán revelados en el tiempo de gloria que viene pronto. Gracias, Señor, por llamarnos al camino de la santidad, al camino de la soledad. Señor, es preferible ser rechazados por otros, pero ser aceptados por ti, Señor, porque estamos buscando agradar tu corazón y apartarnos de los caminos del mundo, de los caminos de la frialdad. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias. Mira este pueblo, Señor, necesitado. Mira este pueblo, Señor, que se humilla. Señor, tú nos has hablado y nos hablas vez tras vez. Oh, Señor, gracias.